Hola a todos, con este video les quiero acercar algunas consideraciones sobre la intermodalidad y la multimodalidad. Vamos a mencionar unas 15 consideraciones que un poco sintetizan los contenidos que fuimos viendo a lo largo del curso. Primera consideración es que la combinación de los modos existe porque existe la ruptura de cargas o de pasajeros al pasar de un modo a otro. La ruptura clásica es la transición entre el transporte terrestre al agua o viceversa. En el último tiempo se ha sumado también el transporte aéreo. La transferencia entre modos se puede hacer por el manipuleo individual de los bienes, por ejemplo, un contenedor o un tráiler. El manipuleo individual de los bienes o del equipo que los contiene, ¿no? Que es el contenedor o el tráiler. La pura combinación de los modos no necesariamente genera una ganancia de eficiencia, si implica una mayor cantidad de cargas y descargas de los bienes transportados. Hay que comparar el ahorro que genera el cambio del modo respecto de el costo que significa la carga y descarga de los bienes transportados. La combinación de modos requiere del transbordo físico de la carga y la descarga, sino además, una ajustada coordinación entre los actores. Los modos de transporte han estado orientados a gestionarse de forma independiente, con lo cual la coordinación es un desafío. Es posible coordinar dos o más modos de transporte en un origen-destino, en un tramo origen-destino, pero también dentro de vehículos de un mismo modo. Esto se llama combinación intramodal. Un ejemplo es el cross-docking en la distribución de bienes. La combinación de los modos tiene implicancias contractuales. Puede haber un único responsable de la carga en todo el trayecto o puede haber más de uno por modo. En el caso de que existe un solo operador, se llama operador multimodal, que será el responsable ante quien da la carga, el dador de carga, y va a tener un importante poder de mercado. La combinación de los modos en algunos casos puede incluir que vehículos vayan transportados sobre otros vehículos teniendo un rol pasivo. En general, las definiciones relativas a transporte intermodal
enfatizan en la coordinación operativa. Por ejemplo, la OCDE define el transporte intermodal como movimientos de mercancías por sucesivos modos de transporte. En cambio, la Fundación ENO y la Intermodal Association of North America, con autoridad en el tema de América del Norte, lo define el transporte intermodal como el concepto de transporte de pasajeros de carga de dos o más diferentes modos, de tal manera que todas las partes del proceso de transporte, incluido el intercambio de información, están conectados de manera eficiente y coordinada. Esta definición es un poco más restrictiva de la anterior porque supone la conexión eficiente y coordinada entre los distintos modos. En lo que refiere a transporte multimodal, las definiciones enfatizan aspectos legales y contractuales propios de la combinación de los modos. Por ejemplo, Naciones Unidas lo define como el transporte de mercancías por al menos dos diferentes modos de transporte sobre la base de un contrato de transporte multimodal desde un lugar en un país en el que el operador de transporte multimodal se hace cargo de la mercadería hasta un lugar designado para la entrega en un país diferente. Por otro lado, Global Facilitation Partnership of Transportation and Trade lo define como el transporte multimodal es conocido comúnmente en referencia a una operación de transporte que se lleva a cabo utilizando diferentes modos de transporte organizado por un solo operador. El transporte multimodal es también un concepto jurídico estrictamente definido en la Convención de Naciones Unidas, que es la anterior, sobre el transporte internacional de mercaderías y otros instrumentos internacionales, donde el régimen de responsabilidad del operador especificado difieren de las que se aplican en las operaciones propias, los modos de transporte individuales. Lo que se observa es que la definición de transporte multimodal refiere más a los aspectos legales y contractuales, desde el origen hasta el destino, del transporte intermodal. Conclusión es que no hay una definición única, una convergencia completa respecto de la definición de transporte multimodal o intermodal. En la literatura más reciente, el término intermodal refiere a la integración de los modos. La contenerización ha cambiado significativamente la dinámica del transporte de cargas. El primer contenedor se cargó en un barco en 1956. Presentó ventajas, en tanto la mercadería no se moja, es seca, es seguro, en tanto no hay daños ni robos, y es rápido. Las consecuencias fue el desarrollo de contenedores estandarizados y el desarrollo de buques especializados y de terminales portuarias también especializadas para recibir esos containers. Las dos implicancias que tuvo la contenerización fue incrementar la utilización intensiva del capital naviero
y permitió el desarrollo de redes de rutas basadas en transbordos. Esto implicó una mayor cooperación entre las compañías navieras y un mayor aprovechamiento de las economías de escala. Estamos hablando de buques de 8.000 containers. También tuvo consecuencia en la nueva estructura de las rutas. Puertos que se transforman en centros de distribución, una carrera por quién construye el centro de distribución y quién lo alimenta, grandes inversiones en puertos y operadores globales de terminales. Las firmas navieras se han expandido en forma horizontal y vertical, horizontal mediante fusiones y adquisiciones y alianzas y acuerdos cooperativos, vertical en la unión con terminales portuarias. En la provisión de servicios intermodales, con un servicio puerto a puerto o puerta a puerta, y también en la provisión de servicios logísticos. Por último, la buena gestión de los activos y la gestión de demanda puedan requerir considerablemente los requerimientos de inversión. Una buena gestión de activos implica un mantenimiento adecuado de los mismos. Por ejemplo, en el caso de una carretera, la ausencia de mantenimiento preventivo obliga a anticipar inversiones de reposición. Un buen mantenimiento aumenta la disponibilidad de instalaciones y de equipos. No se trata solo de optimizar el mantenimiento, sino también de buenas prácticas en la operación. Y mejores operaciones permitan hacer uso de una mayor capacidad. Así como se gestionan los activos, se puede gestionar también la demanda, aspecto clave para el desarrollo sostenible. Y por ejemplo, en la movilidad urbana, en el corto plazo, se pueden aplicar cambios de horarios, áreas peatonales, tecnologías y a largo plazo una visión de transporte y uso del suelo ante la expansión urbana. Por último, tenemos el impacto del uso improductivo de los recursos, que es muy difícil de estimar aunque las magnitudes sean muy grandes. La dificultad para estimar viene dada por la baja utilización o baja productividad de las inversiones en infraestructura. Y si bien es improbable que se puedan recuperar todas estas pérdidas por baja utilización del capital, es viable aspirar a lograr mejoras.